Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Te vamos a hablar del capítulo 5 del libro Los Condenados de la Tierra. Pero esto va a ser un poco diferente, ya que este capítulo sobre todo trata de trastornos mentales, este tipo de cosas. Entonces, en vez de hacer un resumen como he hecho en los anteriores capítulos, mi idea es leer la primera parte, que son como 30 páginas, directamente del libro para no saltarme nada. Y después la segunda parte sí que hacer un resumen y la conclusión también leerla del libro. Así que vamos. Pero la guerra continúa y tendremos que curar todavía durante muchos años las heridas múltiples y a veces indelebles infligidas a nuestros pueblos por la ruptura con el colonialismo. El imperialismo, que ahora lucha contra una auténtica liberación de los hombres, abandona aquí y allá gérmenes de podredumbre que tenemos que descubrir implacablemente y extirpar de nuestras tierras y de nuestros cerebros. Aquí nos ocupamos del problema de los trastornos mentales, surgidos de la guerra de liberación nacional que realiza el pueblo argelino. Quizá parezcan inoportunos y desplazadas en un libro como este, las siguientes notas sobre psiquiatría. No podemos evitarlo de ninguna manera. No ha dependido de nosotros que en esta guerra diversos fenómenos psiquiátricos, trastornos del comportamiento y del pensamiento hayan cobrado importancia tanto entre los actores de pacificación como dentro de la población pacificada. La verdad es que la colonización en esencia se presentaba ya como un gran problema, proveedora de los hospitales psiquiátricos. En diversos trabajos científicos llamamos la atención de psiquiatras franceses e internacionales desde 1954 sobre la dificultad de curar correctamente al colonizado, es decir, de hacerlo totalmente homogéneo en un medio social de tipo colonial. Como es una negación sistemática del otro, una decisión furiosa de privar del otro de todo atributo de humanidad, el colonialismo empuja al pueblo dominado a plantearse constantemente la pregunta: ¿quién soy en realidad? Las posiciones defensivas surgidas de esta confrontación violenta del colonizado con el sistema colonial se organizan en una estructura que revela la personalidad colonizada. Bastante simplemente para comprender esta sensibilización, apreciar el número y la profundidad de las heridas sufridas por un colonizado durante un solo día en el régimen colonial. Hay que recordar, en todo caso, que un pueblo colonizado no es solo un pueblo dominado. Bajo la ocupación alemana, los franceses no dejaron de ser hombres. En Argelia no solo hay dominio, sino literalmente decisión de ocupar simplemente un territorio. Los argelinos, las mujeres con hijab, las palmeras y los camellos forman parte del panorama, el telón de fondo natural de la presencia humana francesa. La naturaleza hostil, reacia, profundamente rebelde está representada efectivamente en las colonias por la selva, los mosquitos, los indígenas y las fiebres. La colonización tiene éxito cuando toda esa naturaleza indócil es por fin dominada. Ferrocarriles a través de la selva, desecación de los pantanos, inexistencia política y económica de la población autóctona son en realidad una y la misma cosa. En el periodo de colonización, no impugnada por la lucha armada, cuando la suma de excitaciones nocivas pasa de cierto umbral, las posiciones defensivas de los colonizados se desploman y estos llenan en gran número los hospitales psiquiátricos. Hay pues, en ese periodo tranquilo de colonización triunfante, una patología mental permanente y copiosa producida directamente por la opresión. Actualmente, la Guerra de Liberación Nacional, que realiza el pueblo argelino desde hace 7 años, por abarcar la totalidad del pueblo, se ha convertido en un terreno favorable para la eclosión de trastornos mentales. Aquí mencionamos algunos casos de enfermos argelinos y franceses tratados por nosotros, y que nos parecen particularmente expresivos. No publicaremos, resulta superfluo advertirlo, un trabajo científico. Evitamos toda discusión semiológica, neurológica o terapéutica. Los escasos términos técnicos utilizados aquí sirven únicamente de guía. Hay que insistir, sin embargo, en 2 puntos. Por regla general, la psiquiatría clínica reúne los diferentes trastornos presentados por nuestros enfermos bajo la rúbrica de psicosis reaccionales. Al hacerlo, se da mayor importancia al acontecimiento que ha desencadenado la enfermedad, aunque aquí y allá se menciona el papel del terreno en que se produce, la historia psicológica, afectiva y biológica del sujeto, y el del medio. Nos parece que en los casos presentados aquí, el acontecimiento que desencadena todo es principalmente la atmósfera sanguinaria, despiadada,
la generalización de prácticas inhumanas, la impresión tenaz que tienen los individuos de asistir a una verdadera apocalipsis. En el caso número 2 de la serie A, es típicamente una psicosis reaccional, pero en los casos número 1, 2, 4 y 5 de la serie B, admiten una causalidad mucho más difusa sin que pueda hablarse realmente de un acontecimiento motivador peculiar. Aquí es la guerra, esa guerra colonial con que con mucha frecuencia se manifiesta como un auténtico genocidio. Esta guerra que que trastorna y quiebra el mundo, la que constituye el acontecimiento motivador, psicosis reaccional, si quiere utilizarse una etiqueta ya establecida, pero dándole aquí una prioridad singular a la guerra concebida en su totalidad y en sus particularidades de guerra colonial. Vale. Después de las dos grandes guerras mundiales, no han faltado las publicaciones sobre la patología mental de los militares participantes en la acción y de los civiles víctimas del éxodo de los bombardeos. La fisonomía inédita de ciertos cuadros psiquiátricos señalados aquí confirman si todavía fuera necesario que esta guerra colonial es original incluso en la patología que produce. Otra noción muy arraigada merece, en nuestra opinión, una ligera flexibilización. Se trata de la relativa benignidad de esos trastornos reaccionales, y ciertamente han podido describirse, aunque de manera siempre excepcional, psicotizaciones secundarias, es decir, casos donde el conjunto de la personalidad resulta definitivamente desintegrado. Nos parece, por el contrario, que la regla general aquí es la frecuente malignidad de los procesos patológicos. Son trastornos que persisten durante meses, atacando fuertemente al yo y dejando casi siempre como secuela una fragilidad prácticamente perceptible a simple vista. Evidentemente, el futuro de esos enfermos está hipotecado. Un ejemplo ilustrará nuestro punto de vista. En uno de los países africanos independientes desde hace varios años tuvimos la oportunidad de recibir a un patriota, antiguo miembro de la Resistencia. Este hombre de unos 30 años venía a pedirnos consejo y alivio porque al acercarse a determinada fecha del año era afectado por insomnios acompañados de ansiedad y de ideas fijas de autodestrucción. La fecha crítica era aquella en que, por instrucciones de su red clandestina, había puesto una bomba en alguna parte. 10 personas habían muerto en el atentado. Ese militante, que en ningún momento pensaba en renegar de su acción pasada, sabía claramente el precio que su persona había tenido que pagar por la independencia nacional. Casos límites como este plantean el problema de la responsabilidad en el marco revolucionario. Las observaciones que aquí citamos cubren el periodo que va desde 1954 a 1959. Algunos de los enfermos fueron tratados en Argelia, en centros hospitalarios o como clientela particular. Los demás fueron tratados en las instalaciones sanitarias del Ejército de Liberación Nacional. Sería. Reunimos aquí 5 casos. Se trata de argelinos europeos que presentaron, después de sucesos muy precisos, trastornos mentales de tipo reaccional. Caso número 1. Impotencia en un argelino como consecuencia de la violación de su mujer. B. Es un hombre de 26 años. Nos lo envía el Servicio Sanitario del Frente de Liberación Nacional, porque padece jaquecas rebeldes e insomnio. Ex-chofer de taxi, ha militado desde la edad de 18 años en los partidos nacionalistas. A partir de 1955 es un miembro de una célula del FLN. En varias ocasiones utiliza su automóvil para transporte de propaganda y de actuantes políticos. Ante la agravación de la represión, el FLN decide llevar la guerra a los centros urbanos. B debe conducir entonces a algunos comandos hasta las cercanías de los puntos de ataque, y con frecuencia tiene que esperarlos. Un día, sin embargo, en plena ciudad europea, después de que una acción relativamente importante, al verse seriamente rodeados, los patriotas se ven obligados a abandonar el taxi, y el comando se dispersa. B, que logra escapar al adversario, se refugia en casa de un amigo, y unos días después, sin haber vuelto a su domicilio, se dirige por instrucción de sus responsables a la guerrilla más próxima. Durante varios meses no recibe noticias de su mujer ni de su hijita de 20 meses. Se entera, en cambio, de que la policía lo ha buscado durante semanas enteras en la ciudad. Después de 2 años de estancia en la guerrilla, recibe de su mujer un mensaje en el que le pide que la olvide. La han deshonrado. No debe pensar ya en reanudar la vida común con ella. Terriblemente inquieto, pide a su comandante autorización para ir clandestinamente a su domicilio.
se la niegan. Por otra parte, se toman medidas para que un miembro del FLN establezca contacto con la mujer y los padres de B. 2 semanas después, llega un informe detallado al comandante de la unidad de B. Poco después de descubrir su taxi abandonado, se habían encontrado allí 2 cargadores de ametralladoras. Soldados franceses, acompañados por policías, habían acudido a su domicilio. Al no encontrarlo, se llevaron a su mujer, a quien tuvieron encerrada más de una semana. La interrogaron sobre las amistades de su marido y durante 2 días la bofetearon brutalmente. Para el tercer día, un militar francés, ella no puede precisar si se trata de un oficial, hace salir a los demás y la viola. Poco después otro, esta vez en presencia de los demás, y la viola también diciéndole: si vuelves a ver algún día a tu cochino marido, no se te olvide decirle lo que te hemos hecho. Permanece allí una semana sin sufrir un nuevo interrogatorio. Después la llevan de nuevo a su domicilio. Al contarle lo sucedido a su madre, esta la convence de que debe decírselo todo a B. Por eso al poder entrar en contacto con su marido, le confiesa su deshonra. Pasado el primer choque y participando además en una acción ininterrumpida, B se recupera. Durante varios meses escucha múltiples relatos de mujeres argelinas violadas o torturadas. Tendrá la oportunidad de encontrar a otros maridos de mujeres violadas y de su desgracia personal. Su dignidad de marido ofendido pasa al segundo plano. En 1958 se le encarga una misión en el exterior. Al volver a unirse con su unidad, una desacostumbrada distracción y frecuentes insomnios inquietan a sus camaradas y superiores. Se retrasa su partida y se decide una consulta médica. Es en este momento cuando lo vemos. Buen contacto inmediato, semblante móvil, quizá demasiado. Las sonrisas parecen algo exageradas. Euforia superficial, todo va bien, ahora me siento mejor, deme algún reconstituyente, unas vitaminas y déjeme volver a la guerrilla. Se percibe por debajo de esto una ansiedad básica, se le hospitaliza enseguida. Desde el segundo día el optimismo aparente se desploma, y nos hallamos frente a un deprimido pensativo, anoréxico, que no sale de la cama. Evade las discusiones políticas y manifiesta un desinterés notorio por todo lo que se refiere a la lucha nacional. Evita escuchar las noticias relativas a la guerra de liberación. El proceso para abordar sus dificultades es muy laborioso, pero al cabo de algunos días podemos reconstruir su historia. Durante su estancia en el exterior, intenta una aventura sexual que fracasa. Pensando que se trata de una fatiga normal después de las marchas forzosas y de los periodos de subalimentación, vuelve a intentarlo 2 semanas más tarde. Nuevo fracaso. Se lo cuenta a un camarada que le aconseja que tome vitamina B. La toma en forma de comprimidos. Nueva tentativa y nuevo fracaso. Además, unos instantes antes del acto, siente un deseo irresistible de romper una foto de su hija. Esa relación simbólica podía evocar en la existencia de impulsos incestuosos inconscientes. No obstante, varias entrevistas y un sueño, el enfermo asiste a la rápida putrefacción de un gatito con insoportable olor, nos conducen por otra dirección. Esa niña nos dice un día: se trata de su hija, tiene algo podrido. A partir de ese periodo, los insomnios se vuelven muy pertinentes, y a pesar de las dosis bastante grandes de tranquilizadores, se desarrolla un estado de excitación angustiosa que trastorna considerablemente al servicio. Nos habla entonces por primera vez de su mujer riendo y nos dice: ya ha probado a los franceses. En ese momento, cuando reconstruimos toda la historia, nos cuenta la trama de los acontecimientos. Nos dice que antes de cada intento sexual piensa en su mujer. Todas sus confianzas nos parece de interés fundamental. Me casé con esa muchacha aunque yo quería a mi prima, pero los padres de mi prima arreglaron el matrimonio de su hija con otro. Entonces acepté la primera mujer que me propusieron mis padres. Era agradable, pero yo no la quería. Siempre me decía a mí mismo: eres joven, espera un poco y cuando encuentres a la que te convenga te divorcias y harás un buen matrimonio. Por eso no estaba muy apegado a mi mujer. Con los acontecimientos me alejé de ella todavía más. En los últimos tiempos llegaba a comer y a dormir casi sin hablarle. En la guerrilla, cuando me enteré de que habían violado los franceses, sentí primero cólera contra esos puercos. Después, no es grave, después de todo no la han matado. Podría recomenzar su vida. Y varias semanas después me di cuenta de que la habían violado porque me buscaban a mí. En realidad, la habían violado para castigarla por su silencio. Habría podido muy bien revelar al menos el nombre de un militante, a partir del cual podrían haber descubierto toda la red.
No era, pues, una simple violación, por ocio o por sadismo, como he tenido ocasión de ver en los aduares. Era la violación de una mujer obstinada que aceptaba todo por no vender a su marido. Y ese marido era yo. Esa mujer me había salvado la vida y había protegido a la red clandestina. Por mi causa la habían deshonrado. Sin embargo, no me decía, mira lo que he sufrido por ti. Me decía, por el contrario, olvídame, rehaz tu vida. Yo estoy deshonrada. A partir de ese momento decidí volver con mi mujer, después de la guerra, porque debo decirte que he visto a muchos campesinos enjuagar las lágrimas de sus mujeres que habían sido violadas frente a ellos mismos. Esto me conmovió mucho, debo confesarte. Además que al principio no podía comprender su actitud, pero progresivamente tuvimos que intervenir en esas historias para explicárselas a los civiles. He visto algunos civiles que se ofrecen como voluntarios para casarse con una joven violada por militares franceses y embarazada. Todo esto me llevó a plantearme de otra manera el problema de mi mujer. Decidí volver con ella, pero todavía no sé cómo reaccionarla al verla. Y muchas veces al ver una foto de mi hija pienso que también ella ha sido deshonrada. Como si todo lo que viniera de mi mujer estuviera podrido. Si lo hubieran torturado, si se le hubieran roto todos los dientes, si le hubieran roto un brazo, no me habría importado. Pero, ¿cómo es posible olvidar esto? ¿Y por qué tenía ella que contármelo todo? Me pregunto entonces si su debilidad sexual es provocada, en mi opinión, por sus confusiones. Respuesta, no sería imposible. Se sienta entonces en la cama. ¿Qué harías tú si te sucediese eso? ¿Qué harías tú si te sucediera esto? No sé. ¿Volverías con tu mujer? Creo que sí. Ah, ya ves, no estás completamente seguro. Se lleva las manos a la cabeza y después de unos instantes sale del cuarto. A partir de ese día acepta progresivamente escuchar las discusiones políticas, mientras que las jaquecas y la anorexia desaparecen considerablemente hasta que se normaliza. Al cabo de 2 semanas, vuelve a la unidad diciéndome, cuando llegue la independencia volveré con mi mujer. Si las cosas no marchan bien, vendré a verte, a Argel. Caso número 2. Impulsos homicidas indiferenciados en un evadido de una liquidación colectiva. S, de 37 años. Fella. Vive en un aduar en Constantinois. No se ha preocupado jamás de política. Desde principios de la guerra, su región es escenario de batallas violentas entre las fuerzas argelinas y el ejército francés. Ese tiene ocasión, así, de ver muertos y heridos, pero sigue manteniéndose al margen. Cada cierto tiempo, como todo el pueblo, los campesinos de su aldea ayudan a los combatientes argelinos que están de paso. Pero un día, a principios de 1958, tiene lugar una emboscada de la que resultan varias muertes, no lejos del aduar. Las fuerzas enemigas organizan una operación y sitian la ciudad. Vacía de soldados, todos los habitantes son reunidos e interrogados. Nadie responde. Unas horas después, un oficial francés llega en helicóptero y dice, este aduar da demasiado que hablar, destrúyanlo. Los soldados empiezan a quemar las casas mientras las mujeres, que tratan de recoger algunas ropas o de salvar algún enser, son rechazadas a culatazos. Algunos campesinos aprovechan la confusión reinante para escapar. El oficial da la orden de reunir a los hombres que queden y los hace conducir cerca de un río donde comienza la matanza. 29 hombres son muertos a quemarropa. Ese es herido por 2 balas que le atravesan respectivamente el muslo derecho y el brazo izquierdo, ocasionándole esta última herida una fractura del fémur. Se desmaya y recupera el conocimiento en medio de un grupo del Ejército de Liberación Nacional. Es atendido por el servicio sanitario y evacuado cuando le es posible trasladarse. Durante el camino su comportamiento cada vez más anormal no deja de inquietar a la escolta. Reclama un fusil, siendo así que es civil, y está incapacitado y se niega a marchar delante de nadie. No quiere que vaya nadie detrás de él. Una noche se apodera del arma de un combatiente y dispara inhábilmente sobre los soldados dormidos. Desde ese momento marchará con las manos amarradas, y es así como llega al centro. Comienza por decirnos que no ha muerto y que les jugó a los demás una buena pasada. Poco a poco podemos reconstruir la historia de su asesinato frustrado. Ese no está angustiado, sino más bien sobreexcitado, con frases de agitación violenta acompañadas de alaridos. No rompe cosas, pero fatiga a todo el mundo con su incesante charla y el servicio se mantiene en alerta permanente por su decisión manifiesta de matar a todo el mundo. Durante su hospitalización, ataca con armas improvisadas a unos 8 enfermos.
Los enfermeros y los médicos tampoco se salvan. Llegamos a preguntarnos si no nos encontramos en presencia de una de esas formas larvadas de epilepsia caracterizada por una agresividad global casi siempre despierta. Se emprende una cura de sueño. A partir del tercer día, una entrevista cotidiana va a permitirnos comprender mejor la dinámica del proceso patológico. El desorden mental desaparece progresivamente. He aquí algunos pasajes de las declaraciones del enfermo. Dios está conmigo, pero entonces no está con los que murieron. Tuve mucha suerte. En la vida hay que matar para que no lo maten a uno. Cuando pienso que no sabía nada de sus historias, hay franceses entre nosotros. Se disfrazan de árabes. Hay que matarlos a todos, de una ametralladora. Todos esos supuestos árabes son franceses y no me dejarán tranquilo. Cuando quiero dormir me entran en el cuarto, pero ahora ya los conozco. Todos quieren matarme. Pero me defenderé. Los mataré a todos sin excepción. Los degollaré uno tras otro y a ti también. Ustedes quieren eliminarme, pero tendrán que actuar de otra manera. No me importará matarlos. A los chicos, a los grandes, a las mujeres, a los niños, a los perros, a los pájaros, a los burros. A todo el mundo le tocará, después poder dormir tranquilo. Todo esto es expresado en un lenguaje cortante, en la actitud hostil, alterada y despreciativa. Después de 3 semanas la excitación desaparece, pero aún reserva ciertas tendencias a la soledad. Nos hace temer una evolución más grave. No obstante, después de un mes, solicita salir para aprender un oficio compatible con su enfermedad. Se le confía entonces al servicio social de FLN. Lo vimos 6 meses después. Va bien. Caso número 3. Psicosis de angustia grave con síntomas de despersonalización después del brutal asesinato de una mujer. DJ, TJ, ex estudiante, militar en ALN, 19 años. Cuando llega al centro, su enfermedad ya data de varios meses. Su apariencia es característica, muy deprimido, los labios secos, las manos constantemente sudorosas, incesantes suspiros elevan su pecho. Insomnio tenaz, 2 intentos de suicidio desde el comienzo de sus trastornos. Durante la conversación, adopta actitudes de escucha alucinada. A veces la mirada se fija durante algunos instantes en un punto del espacio, mientras que el semblante se anima, dando la impresión al observador de que el enfermo asiste a un espectáculo. Pensamientos borrosos. Algunos fenómenos conocidos en psiquiatría con el nombre de barrera. Un gesto, una frase esbozados son bruscamente interrumpidos sin razón aparente. Pero sobre todo, un elemento va a llamar particularmente nuestra atención. El enfermo nos habla de la sangre que ha perdido, de sus arterias que se vacían, de su corazón que falla. Nos suplica detener la hemorragia. No permite que lo vampiricen. También en el hospital. Por momentos no logra hablar y pide un lápiz. Escribe: ya no tengo voz. Toda mi vida se escapa. Esta despersonalización nos hace pensar en un estado muy grave. Varias veces en el curso de nuestras conversaciones, el enfermo nos habla de una mujer que por la noche viene a perseguirlo. Como ya me ha contado que su madre ha muerto, que la quería mucho, que nada podía consolarla de esa pérdida, la voz se ensordeció considerablemente en ese momento y aparecieron algunas lágrimas. Dirijo la investigación sobre la imagen maternal. Como le pido que describa a esa mujer que lo obsesiona, que inclusive lo persigue, me declara que no es una desconocida, que la conoce muy bien, puesto que él mismo la ha matado. Se plantea entonces el problema de saber si estamos frente a un complejo de culpa inconsciente después de la muerte de la madre, como lo describe Freud en Duelo y Melancolía. Pedimos al enfermo que nos hable más extensamente de esa mujer, puesto que la conoce tan bien que él mismo la ha matado. De la ciudad donde era estudiante me fui a la guerrilla. Después de varios meses tuve noticias de mi casa. Me enteré de que mi madre había sido asesinada a quemarropa por un soldado francés, y 2 de mis hermanas habían sido conducidas al cuartel. Hasta ahora ignoro lo que ha sido de ellas. Me trastornó terriblemente la muerte de mi madre. Como mi padre había muerto hacía varios años, yo era el único hombre de la familia, y mi única ambición fue siempre llegar a ser alguien para mejorar la existencia de mi madre y de mis hermanas. Algún día llegamos a una propiedad de colonos, donde el gerente colonialista activo había matado ya a 2 civiles argelinos. Llegamos a su casa por la noche, pero no estaba. No había nadie en la casa salvo su mujer. Al vernos nos suplicó que no la matáramos. Sé que vienen por mi marido, pero él no está. ¿Cuántas veces le he dicho que no se meta en política? Decidimos esperar al marido, pero yo veía a la mujer y pensaba en mi madre. Estaba sentada en un sillón y parecía ausente. Me preguntaba por qué no la matábamos.
y en un momento dado ella se dio cuenta de que yo la miraba. Se lanzó sobre mí gritando: «Se lo suplico, no me mate, tengo hijos». Un segundo después, estaba muerta. Ya yo la había matado con mi cuchillo. El jefe me desarmó y dio orden de partir. Unos días después me interrogó el jefe de sector. Yo pensaba que iban a matarme, pero no me importaba. Entonces empecé a vomitar después de las comidas, a dormir mal. Desde ese mismo momento, esa mujer viene cada noche a reclamarme mi sangre. ¿Y dónde está la sangre de mi madre? Por la noche, cuando el enfermo se acuesta, el cuarto se llena de mujeres, todas iguales. Es una reedición en múltiples ejemplares de una sola mujer. Todas tienen un hueco abierto en el vientre. Están exangües, pálidas y terriblemente delgadas. Esas mujeres hostigan al joven enfermo y le exigen que le devuelva su sangre perdida. En ese momento un ruido de agua que corre llena el cuarto. Se amplifica hasta evocar el torrente de una cascada y el joven enfermo ve cómo se llena de sangre, de su sangre, el suelo de su cuarto, mientras las mujeres se vuelven cada vez más rozagantes y sus heridas comienzan a cerrarse. Bañado en sudor y terriblemente angustiado, el enfermo se despierta y permanece agitado hasta el amanecer. El joven enfermo se ha atendido desde hace varias semanas y los fenómenos oníricos, pesadillas, han desaparecido prácticamente. No obstante, una gran falla se mantiene en su personalidad. Cuando piensa en su madre, surge como doble asombrosa, esa mujer con el vientre abierto. Por poco científico que esto pueda parecer, pensamos que solo el tiempo podrá aportar alguna mejoría a la personalidad desintegrada del joven. Caso número 4. Un agente de policía europeo, víctima de depresión, se encuentra en el hospital a una de sus víctimas, un patriota argelino y víctima del pánico. A. De 28 años, casado sin hijos, nos enteramos que desde hace varios años su mujer y él se han sometido a tratamiento, desgraciadamente sin éxito, para tener familia. Sus superiores nos lo envían por trastornos en el comportamiento. El contacto inmediato resulta bueno. Espontáneamente, el enfermo nos habla de sus dificultades, entendimiento satisfactorio con su mujer y sus suegros, buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, goza además de la estimación de sus superiores. Lo que le molesta es que de noche oye gritos que no le dejan dormir y nos confiesa que desde hace varias semanas, antes de acostarse, cierra las persianas y las ventanas. Estamos en verano. Con gran desesperación de su mujer, que se ahoga de calor. Además, se llena las orejas de algodón para atenuar la violencia de los gritos. Algunas veces, a medianoche, llega a encender el aparato de televisión o ponerse música para no escuchar sus clamores nocturnos. Entonces, A empieza a contarnos largamente su drama. Desde hace varios meses lo han destacado una brigada anti-FLN. Al principio estaba encargado de la vigilancia de algunos establecimientos o cafés, pero después de algunas semanas trabaja casi constantemente en la comisaría. Es entonces cuando practica interrogatorios, lo que nunca se produce sin malos tratos. Es que no quieren confesar nada. Algunas veces, explica, dan ganas de decirle que si tuvieran un poco de piedad, de nosotros hablarían sin obligarlos a pasar horas para arrancar palabra por palabra. Para arrancarles palabra por palabra los informes. Pero, ¿quién va a poder explicarles nada? A todas las preguntas responden: no sé, ni siquiera sus nombres. Si les pregunta dónde vive, dicen: no sé. Entonces, por supuesto, hay que hacerlo. Pero gritan demasiado. Al principio me daba risa, pero después empezó a inquietarme. Ahora basta con que oiga a alguien gritar y puedo decirle en qué etapa del interrogatorio está. El que ha recibido 2 puñetazos y un macazano detrás de la oreja tiene cierta manera de hablar, de gritar, de decir que es inocente. Después de estar durante 2 horas colgado a las muñecas, tiene otra voz. Después de la tina, otra voz, y así sucesivamente. Pero sobre todo cuando resulta insoportable después de la electricidad. Se diría a cada momento que el tipo va a morir. Hay por supuesto los que no gritan, son los duros. Pero se imaginan que los van a matar enseguida. No nos interesa matarlos. Lo que necesitamos es el informe. A eso se trata primero de hacerlos gritar y tarde o temprano gritan. Eso ya es una victoria. Después seguimos. Le advierto que nos gustaría mucho evitarlo, pero no nos facilitan la tarea. Ahora oigo esos gritos hasta en mi casa. Sobre todo los gritos de algunos que han muerto en la comisaría. Doctor, me repugna este trabajo. Y si usted me cura, pediré mi traslado a Francia. Si me lo niegan, presentaré mi dimisión. Frente a este cuadro, prescribo una licencia por enfermedad.
Como el interesado rechaza la hospitalización, lo atiendo en consulta privada. Un día, poco antes de la hora de la sesión terapéutica, me llama urgentemente. Cuando A llega a mi casa, mi mujer lo invita a esperarme, pero este prefiere ir al hospital a buscarme. Unos minutos después, al volver a mi casa, lo encuentro en el camino. Está apoyado en un árbol, con un aspecto obviamente agobiado, tembloroso, bañado en sudor, en plena crisis de angustia. Lo hago subir a mi automóvil y lo llevo a mi casa. Una vez instalado en el sofá, me cuenta que se encontró en el hospital a uno de mis enfermos que había sido interrogado en los locales de la policía. Es un patriota argelino. Y que es atendido por trastornos conmocionales de pánico. Me entero entonces de que ese policía ha participado de una manera activa en las torturas infligidas a aquel enfermo. Le administro algunos sedantes que calman la angustia de A. Cuando se va, me dirijo al pabellón donde está hospitalizado el patriota. El personal no se ha dado cuenta de nada. El enfermo no aparece, sin embargo, por fin se le descubre en un lavabo donde intentaba suicidarse. El enfermo también había reconocido al policía y creía que éste había venido a buscarlo para volverlo a conducir al local de la policía. Después A volvió a verme varias veces y tras una evidente mejoría consiguió hacerse repatriar por razones de salud. En cuanto al patriota argelino, el personal dedicó mucho tiempo a convencerlo de que se trataba de una ilusión, que los policías no podían venir al hospital, que estaba cansado, que estaba aquí para ser atendido, etc. Caso número 5. Un inspector europeo tortura a su mujer y a sus hijos. R, de 30 años. Viene espontáneamente a consultarme. Es inspector de policía y desde hace varias semanas siente que algo no marcha bien. Casado, 3 hijos, fuma mucho, 5 cajetillas de cigarros diarios, no tiene apetito y frecuentemente es afectado por pesadillas. Esas pesadillas no tienen características propias. Lo que más le afecta es lo que él llama sus crisis de locura. En primer lugar, no le gusta que lo contrarien. Doctor, explíqueme eso. Cuando tropiezo con una oposición me dan ganas de golpear, aun fuera del trabajo. Me dan ganas de maltratar a quien se me atraviese en el camino, por cualquier cosa. Por ejemplo, voy a buscar los periódicos al puesto, hay mucha gente, forzosamente hay que esperar. Extiendo el brazo, el dueño del puesto es mi amigo, para recoger los periódicos. Alguien de la cola me dice con cierto desafío, espere su turno. Pues bien, me dan ganas de golpearlo y me digo, viejo, si te agarrara unas cuantas horas, no te quedarían ánimos para hacer payasadas. No le gusta el ruido. En su casa siente deseos de golpear a todo el mundo constantemente, y de hecho golpea a sus hijos, aun al pequeño de 20 meses, con un raro salvajismo. Pero lo que lo ha llenado de estupor es que una noche, cuando su mujer lo criticó demasiado por haber golpeado a los niños, llegó a decirle, por Dios, ¿te estás volviendo loco? Se lanzó sobre ella, la pegó y la ató a una silla diciéndole, voy a enseñarte de una vez por todas quién es el amo de esta casa. Por fortuna sus hijos empezaron a llorar y gritar. Comprendió entonces la gravedad de su comportamiento, soltó a su mujer y al día siguiente decidió consultar a un médico, especialista de los nervios. Precisa que antes no era así, que casi nunca castigaba a sus hijos y que jamás se peleaba con su mujer. Los fenómenos actuales han aparecido después de los acontecimientos. Es que ahora hacemos un trabajo de infantería. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en operaciones como si perteneciéramos al ejército. Esos señores del gobierno dicen que no hay guerra en Argelia y que las fuerzas del orden, es decir, la policía, deben restablecer la calma. Pero sí hay guerra en Argelia y cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Lo que me mata son las torturas. ¿Sabe usted lo que esto significa? Algunas veces torturo 10 horas seguidas. ¿Qué es el torturar? Cansa. Es verdad que hay relevos, pero se trata de saber en qué momento hay que dejar que el compañero nos sustituya. Todos piensan que están a punto de obtener los informes y no quieren ceder el pájaro listo al otro, que naturalmente recibirá los méritos. Entonces, ¿lo dejamos o no lo dejamos? A veces hasta le ofrecemos al tipo dinero, nuestro propio dinero para hacerle hablar. El problema para nosotros es, en realidad, el siguiente. ¿Eres capaz de hacerle hablar a este tipo? Es un problema de éxito personal. Se establece una competencia. Al final tenemos los puños derrenganados. Entonces se emplean a los senegaleses. Pero golpean demasiado fuerte y acaban con el tipo en media hora. Demasiado pronto y eso no es eficaz. Hay que ser inteligente. Para hacer bien este trabajo hay que saber en qué momento apretar y en qué momento aflojar. Es una cuestión de olfato. Cuando el tipo está maduro no vale la pena seguir golpeando. Por eso uno mismo tiene que hacer el trabajo. Se vigila mejor cómo marcha. Yo no apruebo a los que hacen que otros preparen a los tipos y que cada hora van a ver cómo va la cosa. Lo que hace falta, sobre todo, es no dar al tipo la impresión de que no saldrá vivo de nuestras manos.
Se preguntaría entonces ¿para qué hablar si eso no le salvará la vida? En ese caso, no habría ninguna posibilidad de poder obtener nada. Es absolutamente necesario que tenga esperanza. Es la esperanza lo que hace hablar. Pues no hay que tener. Pero lo que más me afecta es el problema de mi mujer. Sin duda, ahí hay algo trastornado. Usted tiene que arreglarme eso, doctor. Como sus superiores negaron la licencia y además el enfermo no quiere el certificado de un psiquiatra, emprendemos un tratamiento en plena actividad. Fácilmente pueden adivinarse las precariedades de semejante fórmula. Este hombre sabe perfectamente que todos sus trastornos serán provocados directamente por el tipo de actividad realizada en las salas de interrogatorio. Aunque hubiera tratado de rechazar globalmente la responsabilidad hacia los acontecimientos, como no pensaba, sería un contrasentido dejar de torturar. Para ello habría que dimitir. Me pidió sin ambigüedades que le ayudara a torturar a los patriotas angelinos sin remordimiento de conciencia, sin trastornos de comportamiento, con serenidad. Serie B. Aquí hemos reunido algunos casos o grupos de casos en el que el acontecimiento motivador es en primer lugar la atmósfera de guerra total que reina en Argelia. Caso número 1. El asesinato por dos jóvenes argelinos de 13 y 14 años de su compañero de juegos europeo. Se trata de un examen médico legal. Dos jóvenes argelinos de 13 y 14 años, alumnos de una escuela primaria, son acusados de haber matado a uno de sus compañeros europeos. Han aceptado haber cometido el delito. El crimen es reconstruido y se añaden las fotos al expediente. Se ve a uno de los muchachos sujetar a la víctima mientras el otro la ataca con un cuchillo. Los jóvenes acusados no rectifican de sus declaraciones. Sostenemos con ellos largas entrevistas, reproducimos ahora sus declaraciones características. El de 13 años. No nos llevábamos mal con él. Todos los jueves íbamos a cazar juntos al bosque, en la colina, más allá de la aldea. Era nuestro camarada. Ya no iba a la escuela porque quería ser albañil como su padre. Un día decidimos matarlo porque los europeos quieren matar a todos los árabes. Nosotros no podemos matar a los grandes, pero como él tiene nuestra misma edad, sí podemos. No sabíamos cómo matarlo. Queríamos echarlo a un barranco, pero quizás solo hubiera resultado herido. Entonces agarramos un cuchillo de la casa y lo matamos. ¿Pero por qué escogerlo a él? Porque jugaba con nosotros. Otro no habría subido con nosotros hasta ahí arriba. Y sin embargo, no era un amigo. Entonces, ¿por qué quieren matarnos? Su padre, que es miliciano, dice que hay que degollarnos a todos. Pero él no te había dicho nada. Él no. ¿Sabes que ahora está muerto? Sí. ¿Qué es la muerte? Es cuando todo se acaba. Uno va al cielo. ¿Fuiste tú quien lo mataste? Sí. ¿No te afecta haber matado a alguien? No, porque ellos quieren matarnos. Entonces, ¿te molesta estar preso? No. El de 14 años. Este joven acusado contrasta claramente con su compañero. Es ya casi un hombre, un adulto por el control muscular, la fisonomía, el tono y el contenido de sus respuestas. Tampoco él niega haber matado. ¿Por qué ha matado? No responde. Pero me pregunta si he visto algún europeo en la cárcel. ¿Había visto alguna vez un europeo arrestado por el asesinato de un argelino? Le respondo que efectivamente no he visto europeos presos. Y, sin embargo, son asesinados argelinos todos los días, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué solo hay argelinos en las cárceles? ¿Puede usted explicármelo? No. Pero dime, ¿por qué mataste a ese muchacho que era tu amigo? Voy a explicarle. ¿Usted ha oído hablar del asunto de Rivet? Sí. Dos de mis parientes fueron asesinados ese día. Entre nosotros se dijo que los franceses habían jurado matarnos a todos, uno tras otro. ¿Se arrestó algún francés por todos esos argelinos que fueron asesinados? No sé. Pues bien, nadie fue arrestado. Yo quería subir al Debelen, no sé cómo se pronuncia eso, pero soy demasiado joven. Entonces decidimos, con X, que habría que matar a un europeo. ¿Por qué? ¿Qué debíamos hacer según usted? No sé. Pero tú eres un niño y lo que está sucediendo es cosa de gente grande. Pero también matan a los niños. Pero esa no era una razón para matar a tu amigo. Pues lo maté. Ahora hagan lo que quieran. ¿Te había hecho algo ese muchacho? No. No me había hecho nada. Entonces, así es. Caso número 2. Delirio de culpabilidad y conducta suicida disfrazada de acto terrorista en un joven argelino de 23 años. Este enfermo es enviado al hospital por la autoridad judicial francesa. La medida se toma tras un examen médico legal practicado por psiquiatras franceses que ejercen en Argelia.
Se trata de un hombre enflaquecido, en pleno estado de confusión. El cuerpo estaba cubierto de esquimosis y dos fracturas de la mandíbula imposibilitaban toda absorción de alimento. Durante más de 2 semanas habrá que alimentarlo al enfermo por medio de diversas inyecciones. Al cabo de 2 semanas se interrumpe el vacío del pensamiento, puede establecerse un contacto y logramos reconstruir la historia dramática de este joven. Durante su adolescencia practicó con extraño fervor al escultismo. Se convirtió en uno de los principales responsables de los Boy Scouts musulmanes, pero a los 19 años abandonó totalmente el escultismo para ocuparse solo de su profesión, mecanógrafo. Estudia con tenacidad y sueña llegar a ser un gran especialista en su oficio. El 10 de noviembre de 1951 lo sorprende absorbido por problemas estrictamente profesionales. No tiene por el momento ninguna reacción respecto de la lucha nacional. Ya no frecuentaba a sus antiguos compañeros. Se definiría a sí mismo en esa época como dedicado a perfeccionar sus capacidades técnicas. Sin embargo, a mediados de 1955, durante una velada familiar, tiene súbitamente la impresión de que sus padres lo consideran como un traidor. Después de varios días, esa impresión fugitiva se desvanece, pero le queda cierta inquietud, cierto malestar que no logra comprender. Decide entonces hacer sus comidas apresuradamente, evade el medio familiar y se encierra en su cuarto. Evita todos los contactos. En esas condiciones se produce la catástrofe. Un día en plena calle, como a las 12:30, oye claramente una voz que le acusa de cobarde. Se vuelve, pero no ve a nadie. Apresura el paso y decide no ir a trabajar. Se queda en su cuarto y no cena. Por la noche estalla la crisis. Durante 3 horas escucha toda clase de insultos. Voces en su cerebro y en la noche. Traidor, cobarde. Todos los hermanos que mueren. Traidor, traidor. Le domina una angustia indescriptible. Mi corazón latió durante 18 horas a un ritmo de 130 por minuto. Creía que me iba a morir. Desde entonces el enfermo no puede tragar nada. Adelgaza a ojos vista, se confina a una oscuridad absoluta, se niega a abrir la puerta de su cuarto a sus padres. Al tercer día se dispone a rezar. Está arrodillado, me dice, de 17 a 18 horas diarias, madre. Al cuarto día, impulsivamente, como un loco, con una barba que también debía hacerlo parecer loco, sin saco ni corbata, sale a la ciudad. Una vez en la calle no sabe dónde ir, pero camina y al cabo de cierto tiempo se encuentra en la ciudad europea. Su aspecto físico, de aspecto europeo, parece protegerlo de los interrogatorios y controles de las patrullas francesas, pero junto a él, argelinos y argelinas son arrestados, maltratados, insultados, registrados. Paradójicamente, él no trae consigo ningún documento. Esa amabilidad espontánea de las patrullas enemigas respecto de él lo confirma en su delirio. Todo el mundo sabe que está con los franceses. Los soldados mismos tienen consignas, lo dejan tranquilo. Además, la mirada de los argelinos arrestados, con las manos detrás de la nuca, esperando ser registrados, le parece cargada de desprecio. Víctima de una agitación incontenible, se aleja a grandes pasos. Es entonces cuando llega frente al edificio del Estado Mayor francés. En la reja hay varios militares con ametralladoras en la mano. Se acerca a los soldados, se lanza sobre uno de ellos y trata de arrebatarle la ametralladora gritando: «Soy argelino». Rápidamente dominado, es conducido a los locales de la policía, donde sostienen hacerle confesar los nombres de sus jefes y de los distintos miembros de la raza a la que pertenece. Al cabo de algunos días, los policías y los militares comprenden que se trata de un enfermo. Se decide un examen que diagnostica la existencia de trastornos mentales y prescribe la hospitalización. Lo que yo quería, nos dice, era morirme. Aún en el cuartel de la policía creía y esperaba que después de las torturas me matarían. Me sentía satisfecho de los golpes, porque eso probaba que me consideraban también como su enemigo. Ya no podía escuchar esas acusaciones sin reaccionar. No soy un cobarde, soy una mujer, no soy un traidor. Caso número 3. Actitud neurótica de una joven francesa cuyo padre, alto funcionario, es muerto en una emboscada. Esta joven de 21 años, estudiante, me consulta por pequeños fenómenos de angustia que le afectan en sus estudios y en sus relaciones sociales. Las manos constantemente sudorosas, con periodos verdaderamente inquietantes en que el sudor le corre por las manos. Opresiones torácicas acompañadas de jaquecas nocturnas. Se muerde las uñas, pero lo que llama la atención es sobre todo la facilidad del contacto.
manifiestamente demasiado rápido cuando se siente subyacente una gran angustia. La muerte de su padre, reciente, sin embargo, según la fecha que cita, es referida por la enfermera con la enferma con tal ligereza que orientamos rápidamente nuestras investigaciones a las relaciones con su padre, la exposición que nos hace, clara, absolutamente lúcida, de una lucidez rayana en la insensibilidad, me va a revelar, precisamente por su racionalismo, el trastorno de esta joven, la naturaleza y el origen de su conflicto. Mi padre era un alto funcionario. Tenía bajo su responsabilidad una inmensa región rural. Desde que empezaron a suceder las cosas, se lanzó a la caza de argelinos con una rabia furiosa. Llegaba a no comer, a no dormir. Hasta ese punto lo excitaba el reprimir la rebelión. Asistí, sin poder hacer nada, a la lenta metamorfosis de mi padre. Por fin decidí no volver a verlo, quedarme en la ciudad. Efectivamente, cada vez que iba a la casa permanecía noches enteras despiertas porque los gritos que llegaban de abajo no dejaban de trastornarme. En el sótano y en las piezas vacías se torturaban argelinos para obtener informes. Usted no puede imaginarse lo espantoso que es oír gritar así toda la noche. Algunas veces me preguntó cómo un ser humano puede soportar. No hablo ya de tortura, sino simplemente oír esos gritos de sufrimiento. Y aquello duraba. Por fin dejé de ir a la casa. Las pocas veces que mi madre venía a verme a la ciudad, no podía mirarlo de frente sin sentirme horriblemente molesta y horrorizada. Cada vez me resultaba más difícil besarlo. Es que yo viví mucho tiempo en la aldea. Conozco a casi todas las familias. Los jóvenes argelinos de mi edad y yo jugábamos juntos cuando éramos chicos. Cada vez que llegaba a casa mi padre, me enteraba de nuevos arrestos. Llegó un momento en el que ya no me atrevía a caminar por la calle. Tan segura estaba de tropezar con el odio por todas partes. En el fondo de mí misma les daba la razón a esos argelinos. Si yo fuera argelina, estarían en las guerrillas. Un día, sin embargo, recibo un telegrama con la noticia de que mi padre está gravemente herido. Va al hospital y encuentra a su padre en estado de coma. Poco después muere. En el curso de una misión de reconocimiento con un destacamento militar había sido herido. La patrulla en una emboscada tendía por el Ejército Nacional Argelino. El entierro me repugnó, dice. Todos esos oficiales que venían a llorar por la muerte de mi padre, cuyas altas cualidades morales habían conquistado a la población indígena, me producían náusea. Todo el mundo sabía que era falso. Nadie ignoraba que mi padre dirigía los centros de interrogatorio de toda la región. Todos sabían que el número de muertos en la tortura era 10 veces mayor, eran 10 diarios, y venían a contar mentiras sobre la devoción y la abnegación, el amor a la patria, etc. Debo decir que ahora las palabras no tienen para mí ningún valor, o no mucho en todo caso. Inmediatamente regresé a la ciudad y evité ver a todas las autoridades. Me propusieron subvenciones, pero las rechacé. No quiero su dinero. Es el precio de la sangre vertida por mi padre. No quiero. Trabajaré. Caso número 4. Trastornos del comportamiento en niños argelinos menores de 10 años. Se trata de refugiados. Son hijos de combatientes o de civiles muertos por los franceses. Están distribuidos en distintos centros de Túnez y en Marruecos. Esos niños van a la escuela, se organizan partidas de juego, salidas colectivas. Los niños son vigilados regularmente por médicos. Así tenemos la oportunidad de examinar algunos. A. Existe en los distintos niños un amor muy marcado por las imágenes paternales. Todo lo que se parece a un padre o una madre es buscado con gran tenacidad y celosamente conservado. B. Se advierte en ellos de una manera general una fobia al ruido. Esos niños se afectan mucho con las reprimendas, tienen gran sed de calma y de afecto. C. En muchos de ellos hay casos de insomnio con sonambulismo. D. Enuresia periódica. Tendencia sádica. Un juego frecuente, una hoja de papel es perforada rabiosamente haciéndole múltiples agujeros. Todos los lápices están mordisqueados y se muerden las uñas con una constancia desesperante. Son frecuentes las disputas entre ellos a pesar de que se tienen un gran afecto en el fondo. Caso número 5. Psicosis puerperal entre las refugiadas. Llamamos psicosis puerperal a los trastornos mentales que afectan a la mujer como consecuencia de la maternidad. Esos trastornos pueden aparecer inmediatamente antes o pocas semanas después del parto. El determinismo de estas enfermedades es muy complejo, pero se estima que las causas principales son un trastorno en la función de las glándulas endocrinas y la existencia de un choque afectivo. Este último término, aunque vago, designa lo que el vulgo llama emoción fuerte.
En las fronteras tunecinas y marroquíes, después de la decisión tomada por el gobierno francés de practicar en cientos de kilómetros la política de glacis y de la tierra quemada, hay cerca de 300.000 refugiados. Sabemos en qué estado precario viven. Comisiones de la Cruz Roja Internacional han acudido varias veces a estos lugares y, tras haber comprobado la extrema miseria y la precariedad de las condiciones de vida, han recomendado a los organismos internacionales la intensificación de la ayuda a estos refugiados. Era previsible, pues dada la subalimentación que reina en esos campos, que las mujeres embarazadas mostraran una predisposición especial a la psicosis puerperal. Las frecuentes invasiones de tropas francesas para aplicar el derecho de seguir y perseguir, los ataques aéreos, los ametrallamientos. Es sabido que los bombardeos de territorios marroquíes y tunecinos por el ejército francés son incontables, y Sakiet Sidi Youssouf, la aldea mártir de Túnez, es el caso más sangriento. La situación de desintegración familiar, consecuencia de las condiciones del éxodo, mantiene entre los refugiados una atmósfera de inseguridad permanente. Son pocas las argelinas refugiadas que hayan dado a luz sin presentar trastornos mentales. Estos trastornos revisten diversas formas. Son agitaciones que pueden tomar algunas veces caracteres de furia o fuertes depresiones inmóviles con repetidos intentos de suicidio. O por último, estados de angustia con llantos, lamentaciones, imploraciones de misericordia, etc. También el contenido del delirio varía. Encontramos así un delirio de persecución vago, que se refiere a cualquiera, o una agresividad delirante contra los franceses, que quieren matar al niño por nacer o recién nacido, o una impresión de muerte inminente. En este caso, las enfermas imploran a invisibles verdugos que no maten a sus hijos. También aquí hay que señalar que los contenidos fundamentales no son borrados por el alivio y la regresión de los trastornos. La situación de las enfermas curadas mantiene y nutre esos núcleos patológicos. Serie C. Modificadores afectointelectuales y trastornos mentales después de la tortura. Agruparemos en esta serie a los enfermos más o menos graves cuyos trastornos han aparecido inmediatamente después o durante las torturas. Describiremos varios subgrupos, porque hemos advertido que cada tipo de tortura correspondían, independientemente de un trastorno leve o profundo de la personalidad, tipos mórbidos característicos. Grupo número 1. Después de las torturas indiferenciadas llamadas preventivas. Aludimos aquí a los métodos brutales donde se trata menos de torturar que de hacer hablar. El principio según el cual, más allá de cierto umbral, el sufrimiento resulta intolerable, adquiere aquí una singular importancia. El fin es, pues, llegar lo más rápidamente posible a ese umbral. No se practican refinamientos, se produce un ataque masivo y multiforme. Varios policías golpean al mismo tiempo, 4 policías de pie rodean al prisionero y le propinan puñetazos mientras los otros policías le queman el pecho con un cigarro y otro le golpea las plantas de los pies a bastonazos. Algunos de los métodos de tortura puestos en práctica en Argelia nos han parecido particularmente atroces, refiriéndonos siempre a las confidencias de los torturados. Inyección de agua por la boca acompañada de lavado a alta presión con agua de jabón. A. Esa es el A. B. Introducción de una botella por el ano. 2 formas del suplicio llamado de la inmovilidad. C. El prisionero es colocado de rodillas con los brazos paralelos al suelo, las palmas hacia arriba, el busto y la cabeza derechos. No se le permite ningún movimiento. Detrás del prisionero, un policía sentado en una silla lo vuelve a la inmovilidad a golpes. B. D. El prisionero está de pie, con la cara frente a la pared, los brazos levantados y las manos pegadas a la pared. También aquí, al menor movimiento, al menor signo de relajamiento, lleven los golpes. Precisamente ahora que existen 2 categorías de torturados: 1. Los que saben algo, 2. Los que no saben nada. 1. Los que saben algo casi nunca acuden después a los hospitales. No se ignora que aquel compatriota ha sido torturado en las cárceles francesas, pero no lo encontraremos como enfermo. 2. Por el contrario, los que no saben nada vienen frecuentemente a consultarnos. No hablamos aquí de los argelinos golpeados en el curso de una cacería de ratas o de una encerna.
Tampoco esos vienen a vernos como enfermos. Hablamos expresamente de aquellos argelinos no organizados que son arrestados y conducidos a los locales de policía o las fincas dedicadas a interrogatorios para ser sometidos a estos. Cuadros psiquiátricos encontrados. Depresiones agitadas, 4 casos. Son enfermos tristes, sin angustia real, deprimidos, confinados la mayor parte del tiempo a la cama, que evaden el contacto y que bruscamente van a desarrollar una agitación muy violenta, cuyo significado es siempre difícil de entender. B. Anorexia mental, 5 casos. Estos enfermos plantean problemas graves, porque esa anorexia mental va acompañada de fobia a todo contacto corporal con los demás. El enfermero que se acerca al enfermo y trata de tocarlo, de tomarle la mano, por ejemplo, es rechazado de inmediato con rigidez. No es posible practicar la alimentación artificial ni administrar medicamentos. Inestabilidad motriz, 11 casos. Aquí nos referimos a enfermos que no pueden permanecer quietos. Continuamente solitarios, resulta difícil que acepten encerrarse a solas con el médico en su consultorio. 2 sentimientos nos han parecido frecuentes en este primer grupo de torturados. Primero, el de la injusticia. Haber sido torturado por nada durante días y noches parece haber quebrantado algo en estos hombres. Uno de estos martirizados había tenido una experiencia particularmente penosa. Después de varios días de vanas torturas, los policías se convencen de que se trataba de un hombre apacible, totalmente ajeno a cualquiera de las redes del FLN. A pesar de este convencimiento, un inspector de la policía dijo: «No lo dejen ir así. Apriétenle un poco más, así cuando esté fuera se mantendrá tranquilo». Después, una indiferencia a todo argumento moral. Para esos enfermos no hay causa justa. Una causa torturada es una causa débil. Hay que dedicarse, pues, antes que nada, a aumentar su fuerza, y no plantearse si la causa está bien o no está bien fundada. Solo cuenta la fuerza. Grupo número 2. Después de las torturas con electricidad. En este grupo hemos reunido a los patriotas argelinos torturados principalmente con el uso de electricidad. En efecto, mientras que antes la electricidad formaba parte de un conjunto de procedimientos de tortura, a partir de septiembre de 1956, ciertos interrogatorios se realizaron exclusivamente con electricidad. Cuadros psiquiátricos encontrados. A. Kinesteopatías localizadas o generalizadas, 3 casos. Se trata de enfermos que experimentan sensaciones de hormigueo en todo el cuerpo, fuerte impresión de que les arrancan las manos, que les estalla la cabeza, que se les traga la lengua. B. Apatía, abulía, desinterés, 7 casos. Son enfermos inertes, sin proyectos, sin salida, que viven al día. Fobia a la electricidad, miedo de encender la luz, miedo de prender la radio, miedo al teléfono, imposibilidad absoluta para el médico de evocar siquiera la posibilidad de un tratamiento por electrochoque. Grupo número 3. Después del suero de la verdad. Es conocido el principio en el que se basa este procedimiento. Ante un enfermo que parece sufrir un conflicto interior consciente que la entrevista no consigue exteriorizar, se recurre a métodos de exploración química. El pentotal, por inyecciones intravenosas, es la sustancia más comúnmente utilizada con el fin de liberar al enfermo de un conflicto que parece superar sus posibilidades de adaptación. Para liberar al enfermo de ese cuerpo extraño, interviene el médico. De todos modos, se ha advertido la dificultad de controlar la disolución progresiva de los problemas psiquiátricos. No era raro presenciar agravios espectaculares o la aparición de nuevos cuadros absolutamente inexplicables, pero en general se ha abandonado más o menos esta técnica. En Argelia, los médicos militares y los psiquiatras han tenido grandes posibilidades de experimentar en los locales de policía. Si en las neurosis el pentotal derrumba las barreras que se oponen a la externalización del conflicto interior. En los patriotas argelinos debe poder romper igualmente la barrera política y facilitar la obtención de confesiones del prisionero sin necesidad de recurrir a la electricidad. La tradición médica tiende a ahorrar el sufrimiento. Es la forma médica de guerra subversiva. El argumento es el siguiente. Primero, yo soy médico, no soy policía, estoy aquí para ayudarte. Así se obtiene al cabo de algunos días la confianza del prisionero. Después voy a ponerte unas inyecciones porque estás muy mal. Durante varios días se realiza cualquier tratamiento, vitaminas, tónicos cardíacos, sueros azucarados. Al cuarto o quinto día, inyección intravenosa de pentotal y comienza el interrogatorio. Cuadros psiquiátricos encontrados. Estereotipos verbales. El enfermo repite constantemente frases como: no dije nada, tienen que creerme, no he hablado. Estas frases estereotipadas
van acompañadas de una angustia permanente. El enfermo ignora efectivamente, con frecuencia, si han podido arrancarles informes. La culpabilidad respecto de la causa defendida y de los hermanos cuyos nombres y direcciones se haya podido revelar pesa aquí de manera dramática. Ninguna afirmación puede establecer la calma en esas conciencias destrozadas. B. Percepción intelectual o sensorial opacada. El enfermo no puede afirmar la existencia de un objeto percibido. Asimila un razonamiento, pero no de manera indiferenciada. No distingue fundamentalmente lo verdadero o falso. Todo es verdadero y todo es falso a la vez. Fobia a las entrevistas personales. Este miedo se deriva de la impresión aguda de que, en cualquier momento, podría ser interrogado de nuevo. B. Inhibición. El enfermo está a la defensiva. Registra palabra por palabra la pregunta que se le hace. Elabora palabra por palabra la respuesta proyectada. De ahí la impresión cuasi inhibilación con disminución de actividad psíquica, interrupción de las frases, retrocesos, etc. Está claro que estos enfermos se niegan obstinadamente a cualquier inyección intravenosa. Grupo 4. Después del lavado de cerebro. Se ha hablado mucho últimamente de la acción psicológica en Argelia. No queremos proceder al estudio crítico de esos métodos. Nos bastará evocar aquí sus consecuencias psiquiátricas. Existen dos categorías de centros de tortura por lavado de cerebro en Argelia. 1. Para los intelectuales. Aquí el principio consiste en hacer que el prisionero actúe de acuerdo con determinado papel. Es evidente que esta escuela psicológica remite esto. A. Hacer el juego a la colaboración. El intelectual es invitado a colaborar, elaborando justificaciones de esa colaboración. Se le obliga, pues, a llevar una existencia desdoblada. Es un patriota conocido como tal que preventivamente ha sido retirado de la circulación. El fin de la acción emprendida es atacar desde dentro los elementos que constituyen la conciencia nacional. No solo debe colaborar, sino que se le da la consigna de discutir libremente con opositores y reticentes y de convencerlos. Es una manera elegante de hacer designar a los patriotas, de servir de delator. Si por azar afirma no encontrar opositores, se le designan o se pide que actúe como si se tratara de opositores. Hacer exposiciones sobre el valor de la obra francesa y sobre los fundamentos positivos de la colonización. Para realizar esta tarea hay un amplio personal de consejeros políticos, funcionarios de asuntos coloniales o mejor aún psicólogos, sociólogos, sociopsicólogos y sociólogos, etc. C. Plantear los argumentos de la revolución argelina y combatirlos uno por uno. Argelia no es una nación, no ha sido jamás una nación, no será jamás una nación. No existe el pueblo argelino, el patriotismo argelino no tiene sentido, los feyas son ambiciosos, criminales, pobres tipos engañados. Por turno, cada intelectual debe hacer una exposición sobre estos temas, y la exposición debe ser conveniente. Se dan calificaciones, las famosas recompensas, y se suman a fin de cada mes. Servirán de elementos de apreciación para decidir o no la salida del intelectual. D. Llevar una vida colectiva absolutamente patológica. Estar solo es un acto de rebelión, por eso siempre hay que estar con alguien. El silencio está igualmente prohibido. Hay que pensar en voz alta. Testimonio. Se trata de un universitario internado y sometido durante varios meses al lavado de cerebro. Los responsables del campo en un momento dado lo felicitaron por los progresos realizados y le anunciaron su próxima liberación. Conociendo las maniobras del enemigo, se abstiene de tomar en serio la noticia. La técnica consiste en efecto en anunciar a los prisioneros su salida y unos días antes de la fecha fijada organizar una sesión de crítica colectiva. Al finalizar la sesión se toma frecuentemente la decisión de posponer la liberación, puesto que el prisionero no parece presentar todos los síntomas de una curación definitiva. La sesión, dicen los psicólogos presentes, ha demostrado la persistencia del virus nacionalista. Esta vez, sin embargo, no se trata de un subrefugio. El prisionero es liberado. Una vez fuera en la ciudad y en el seno de su familia, el antiguo prisionero se felicita por haber representado tan bien su papel. Se alegra de poder ocupar de nuevo su lugar en la lucha nacional y de tratar de establecer contacto con sus responsables. En ese momento, una idea punzante y terrible atraviesa el espíritu. Quizás no ha engañado a nadie, ni a los carceleros, ni a los compañeros detenidos, ni sobre todo a sí mismo. ¿Dónde terminaría el juego? En este caso hay que restablecer la confianza, suprimir la hipoteca de la culpabilidad. Cuadros psiquiátricos encontrados. A. Fobia de toda discusión colectiva.
Cuando se encuentran 3 o 4, la inhibición reaparece. La desconfianza, la reticencia se impone con particular densidad. B. Imposibilidad de explicar y defender determinada posición. El pensamiento se desarrolla por dualidades antitéticas. Todo lo que se afirma puede negarse en el mismo momento con idéntica fuerza. Es ciertamente la secuela más dolorosa que hemos encontrado en esta guerra. Una personalidad obsesionada es el fruto de la acción psicológica, puesta al servicio del colonialismo en Argelia. 2. Para los no intelectuales. En los centros como Beurriga, no se parte ya de la subjetividad para modificar las actitudes del individuo. Se apoyan, por el contrario, en el cuerpo que se quiebra, esperando que la conciencia nacional se desintegre. Es un verdadero proceso de domesticación. La recompensa se traduce en la ausencia de torturas o la posibilidad de alimentarse. A. Hay que reconocer que no se pertenece al FLN. Hay que gritarlo en grupo, hay que repetirlo durante horas. B. Después hay que reconocer que se ha pertenecido al FLN y que se ha comprendido que eso estaba mal, por lo tanto, abajo el FLN. Después de esta etapa viene otra. El futuro de Argelia es francés, no puede ser sino francés. Sin Francia, Argelia vuelve a la Edad Media. En definitiva, uno es francés. ¡Viva Francia! Los trastornos encontrados aquí no son graves. Es el cuerpo enfermo y adolorido el que necesita reposo y paz. Serie D. Trastornos psicosomáticos. La guerra colonial de Argelia no solo ha tenido como consecuencia la multiplicación de los trastornos mentales y el favorecer la eclosión de fenómenos mórbidos específicos. Fuera de la patología de la tortura, de la patología del torturado y de la del torturador, existe en Argelia una patología de atmósfera, la que hace decir comúnmente a los médicos frente a un enfermo que no logran comprender: todo esto se acabará con la maldita guerra. Agrupemos en esta cuarta serie las enfermedades observadas entre los argelinos, algunos de los cuales fueron internados en campos de concentración. La característica peculiar de estas enfermedades es que son de tipo psicosomático. Llamamos patología psicosomática al conjunto de desórdenes orgánicos cuya eclosión es favorecida por una situación conflictiva. Psicosomática, porque la causa es de origen psíquico. Esta patología es considerada como una manera que tiene el organismo de responder, es decir, de adaptarse al conflicto a que se enfrenta, siendo el trastorno a la vez síntoma y curación. Más precisamente se dice que el organismo, una vez más, se trata de la unidad corticovisceral psicosomática de los antiguos, supera el conflicto por vías malas, pero, en resumidas cuentas, económicas. Es el mal menor, que el organismo escoge para evitar la catástrofe. En general, esa patología es muy bien conocida en la actualidad, aunque los distintos métodos terapéuticos propuestos, relajamiento y sugestión, nos parecen muy aleatorios. Durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en el curso de los bombardeos en la Unión Soviética, en las poblaciones sitiadas, especialmente en Stalingrado, las descripciones de trastornos surgidos se multiplicaron. Actualmente se sabe perfectamente que no hace falta estar herido de batalla para sufrir en el cuerpo o en el cerebro la existencia de la guerra. Como toda guerra, la guerra de Argelia ha creado su contingente de enfermedades corticoviscerales. Si se exceptúa el grupo G, todos los trastornos observados en Argelia han sido descritos en las guerras clásicas. El grupo G nos ha parecido es específico de la guerra colonial de Argelia. Esta forma particular de patología, la contradicción muscular generalizada, ya había llamado la atención antes de estallar la revolución. Pero los médicos que la describían consideraban un estigma congénito del indígena, una originalidad de su sistema nervioso en donde se afirmaba estaba la prueba de un predominio en el colonizado del sistema extrapiramidal. Esta contradicción es en realidad simplemente la secuela postural, la aparición en los músculos del colonizado de su rigidez, de su reticencia, de su rechazo frente a la autoridad colonial. Cuadros psiquiátricos encontrados. Úlceras en el estómago, muy numerosas. Los dolores predominan durante la noche con vómitos, adelgazamiento, tristeza y morosidad, siendo una excepción la irritabilidad. Debe señalarse que la mayoría de estos enfermos son muy jóvenes de 18 a 25 años. Por regla general, jamás aconsejaremos la intervención quirúrgica. 2 veces se practica una
gastrotomía y en los dos casos hubo que volver a intervenir ese mismo año. Cólicos nefríticos. También aquí encontramos dolores con paroxismos nocturno. Evidentemente, casi nunca hay cálculos. Estos cólicos pueden producirse, lo que resulta raro, en sujetos de 14 a 16 años. Trastornos de menstruación. Esta patología es muy conocida y no nos detendremos en ella. Sea que las mujeres permanezcan 3 o 4 meses en reglas, sea que las reglas vayan acompañadas de dolores intensos que repercuten en el carácter y en el comportamiento. Hipersomios por temblores idiopáticos. Se trata de adultos jóvenes, privados de todo reposo por un temblor generalizado, menudo, semejante a un Parkinson, generalizado. También en estos casos los espíritus científicos podrían referirse a un determinismo extrapiramidal. Encanecimiento precoz de los cabellos. En los escapados de centros de interrogatorio, los cabellos encanecen súbitamente, por mechones, por regiones o totalmente. Con frecuencia estos trastornos van acompañados de abstenía profunda con desinterés e impotencia sexual. Taquicardias paroxíticas. El ritmo cardíaco se acelera bruscamente, 120, 130, 140 por minuto. Estas taquicardias van acompañadas de angustia, de impresión de muerte inminente y el final de la crisis se señala por una copiosa transpiración. G. Contracción generalizada, rigidez muscular. Se trata de enfermos de sexo masculino que tienen una dificultad progresiva. En dos casos su aparición es brutal. Para la ejecución de ciertos movimientos, subir escaleras, caminar a prisa, correr. La causa de esta dificultad reside en una rigidez característica que evoca irresistiblemente la afección de ciertas regiones del cerebro, núcleos grises centrales. Es una rigidez en extensión y la marcha se hace por pequeños pasos. La flexión pasiva de los miembros inferiores es casi imposible. Ningún relajamiento puede obtenerse. Contraído, incapaz del menor relajamiento voluntario, el enfermo parece hecho de una sola pieza. El semblante permanece fijo, pero expresa un alto grado de desorientación. El enfermo no parece poder desmovilizar sus nervios. Constantemente está en tensión, en espera entre la vida y la muerte, como nos decía uno de ellos, vea, ya estoy rígido como un muerto. Vale, pues esto es la primera parte del capítulo 5, un José de una Horica, es el vídeo más largo que te vaya a subir nunca. Y después queda la mitad, que es... queda la otra mitad y leer la conclusión, que es lo siguiente que haré. Espero que os haya molado. El siguiente libro que voy a leer creo que es uno de Thomas Sankara. Y es posible, que esto no lo sé, que si... Cuando se me acabe el contrato de mi curro, muchas mañanas me ponga a leer por Twitch por aquí. O sea, en Twitch algún libro, pero bueno, eso ya se irá viendo. Espero que os guste.